Les doy la más cordial bienvenida al módulo número 3 de nuestro curso After Esterilización, en el cual hablaremos de los tipos de esterilización. Les damos las gracias a la OTEC Interactiva Capacitaciones. Mi nombre es Catherine López Tirado, enfermera de esterilización. Para partir, es importante conocer la definición de la esterilización. Este es el proceso capaz de eliminar toda forma de vida microbiana, incluyendo esporas microbianas, mediante métodos físicos, calor seco o vapor, por métodos químicos, líquidos o gaseosos, o físicos químicos, como los que combinan gases químicos y vapor a baja temperatura, o plasma como el peróxido de hidrógeno. Esta definición la podemos encontrar en la normativa 199 del año 2018 del Ministerio de Salud chileno. El objetivo de la esterilización es la prevención y el control de infecciones asociadas a la atención clínica, según el manual del 2001 del Ministerio de Salud chileno. Según la AMI, el 2012, el objetivo de la esterilización es producir dispositivos o materiales clínicos seguros para la atención del paciente. Dentro de los dispositivos médicos de uso reutilizable que podemos procesar, existen varios, como el acero inoxidable, el vidrio, el caucho, el látex, el plástico, textil, entre otros. Para poder discriminar y poder organizar y clasificar el tipo de reprocesamiento de eliminación de microorganismos, se creó la clasificación Spaulding, donde se clasifican los artículos o dispositivos médicos en críticos, semicríticos y no críticos, en el cual los críticos es el material que ingresa o entra en contacto con cavidades o tejidos normalmente estériles, como el instrumental quirúrgico, los catéteres vasculares, implantes, equipos rotatorios del área odontológica, y ellos necesitan el proceso de eliminación de microorganismos a través de la esterilización. Tenemos también los artículos semicríticos, que es el material que entra en contacto con mucosas, como la bolsa de resucitación o más conocida como ambú, material de prótesis, material de ortodoncia, tenemos materiales de impresión, y para ellos se requiere el proceso de eliminación o de microorganismos como la esterilización o al menos la desinfección de alto nivel. En el caso de los no críticos, tenemos el material que entra en contacto con la piel indemne. En ellos tenemos artículos como la oxigenoterapia, el fonendoscopio, el sillón odontológico, equipos de multiparámetros, en el cual su forma de eliminación de microorganismos será la desinfección de nivel intermedio o la desinfección de nivel bajo y limpieza. La clasificación Spaulding refiere que cuando un artículo no se puede discriminar dentro de un proceso de atención de paciente en el cual vaya a cambiar el criterio de solamente tener contacto con mucosas a entrar con una cavidad estéril, se propenderá a realizar el proceso de eliminación de microorganismos a través de la esterilización. La normativa 199 del Ministerio de Salud chilena, aprobada en marzo del 2018, indica que se realizará esta clasificación de acuerdo al riesgo de infecciones asociadas al uso,
y a la exposición en el paciente, estableciéndose el nivel de proceso frente al artículo. Cada artículo médico o instrumental contará con la información o ficha técnica de las indicaciones del fabricante en relación a la compatibilidad del proceso de esterilización en español. Es decir, una pinza dental de la marca X indicará el tipo de proceso de esterilización a realizar y el tipo de agente esterilizante que se utilizará en su reprocesamiento. En la siguiente slide vemos una imagen en el cual nos indica cuando el dispositivo médico es autoclavable a 134 grados por 5 minutos, que es la imagen que aparece en esta lámina. Tipos de métodos de esterilización. Los métodos existentes y vigentes son el calor húmedo a través del autoclave, óxido de etileno, llamado ETO, vapor por formaldehído, peróxido de hidrógeno en estado de plasma, ácido peracético líquido y calor seco pupinel, que prácticamente en Chile ya no se utiliza. Sí es utilizado en algunas partes de Latinoamérica. Vamos a dividir en dos grandes grupos los tipos de métodos de esterilización, en el cual tenemos el calor húmedo o autoclave, el calor seco o el pupinel, y en bajas temperaturas tenemos el óxido de etileno, el vapor de formaldehído, el peróxido de hidrógeno en estado de plasma y el ácido peracético líquido. El método calor húmedo corresponde al método de alta temperatura que destruye los microorganismos por desnaturalización de proteínas con vapor. Es decir, los microorganismos contienen enlaces de proteínas, los cuales son destruidos para poder permitir la vida de ellos. El equipo más conocido es el autoclave a vapor. El proceso acelerado por presencia de agua tratada, libre de minerales, usando alta temperatura y tiempos cortos. El método por calor seco es un método de alta temperatura que elimina microorganismos por coagulación de proteínas. Uno de los equipos más conocidos es el pupinel, que penetra lentamente en los artículos procesados con este agente, por lo que requiere largos periodos de exposición. El método de óxido de etileno es un agente esterilizante químico con un alto poder microbicida. Es un método que produce una alquilación de la pared celular del microorganismo, inhabilitando la célula para poder reproducirse y multiplicarse. Es utilizado para esterilizar artículos sensibles o termolábiles o que no son resistentes a las altas temperaturas. El método de peróxido de hidrógeno es un método que siempre fue utilizado como desinfectante de alto nivel, pero el método es por vapor en estado de plasma que elimina los microorganismos por oxidación y es un método de esterilización. En la siguiente slide tenemos un cuadro comparativo con los métodos de esterilización, los tipos de artículos que se pueden someter a este tipo de agente esterilizante, la temperatura en el cual actúan y los tiempos de exposición. En el caso de un autoclave o calor húmedo, tenemos artículos como el acero quirúrgico, algodón, textiles, algunas gomas resistentes a la alta temperatura, vidrios, látex, que se someten a 134 grados por un tiempo de exposición de 3 minutos.
En el caso del ETO, del óxido de etileno, tenemos artículos que se someten a baja temperatura, como plástico, artículos eléctricos y gomas, con temperaturas que oscilan entre 35 y 55 grados. El de 35 grados con tiempo de exposición de 5 horas de la esterilización, con 8 a 12 horas de aireación. Y en el caso de los 55 grados Celsius, 1 hora de tiempo de exposición al agente esterilizante con 8 a 12 horas de aireación. En el caso del formaldehído, es para artículos de tipo plástico con una temperatura de 65 a 80 grados con un tiempo de exposición de 2 a 4 horas. El peróxido de hidrógeno en estado de plasma es para artículos como vidrio, látex, siliconas, cauchos, con una temperatura entre los 37 y 44 grados y el tiempo de exposición es de los 28 a 55 minutos. El ácido peracético es para artículos como los endoscopios, con una temperatura entre 50 a 56 grados, con un tiempo de exposición de 30 minutos. Y en el caso del calor seco, generalmente es para tipo de artículos como vidrios, con una temperatura de 180 grados por 30 minutos. Dentro de las ventajas y desventajas de los métodos de esterilización, el autoclave o calor húmedo como ventaja es un tipo de agente esterilizante no tóxico, rápido, económico, penetra distintos envoltorios y lúmenes, es de fácil control y monitorización. En el caso de sus desventajas, es incompatible con material termosensible, daña todos los equipos sensibles y puede generar riesgo de accidentes de quemadura en los operadores en el caso de alguna ausencia de los elementos de protección personal correctos. Para el óxido de etileno, como ventaja, es compatible con diversos materiales termosensibles y en el caso de las desventajas es potencialmente tóxico, cancerígeno, inflamable, es un proceso lento, de elevado costo de instalación y funcionamiento, es teratogénico en el caso de las embarazadas, por lo tanto el personal debe realizarse pruebas o test cada 6 meses para saber la concentración de este tóxico en la sangre. En el caso del vapor de formaldehído es rápido y sirve para el material termosensible, pero como desventaja es un agente esterilizante altamente tóxico. En el caso del peróxido de hidrógeno, como ventaja, es un agente no tóxico, rápido, que no contamina y sirve para el material termosensible. Como desventaja, no es compatible con el envoltorio de celulosa, por lo tanto requiere de un tipo de envoltorio especial llamado tie-break. Es de elevado costo de instalación y de operación. En el caso del ácido peracético, como ventaja es un tipo de agente esterilizante rápido y efectivo en el caso de los endoscopios flexibles. Como desventaja es tóxico y no permite un empaque de material. En el caso del calor seco, como dije, ya prácticamente no se ocupa acá en Chile, sí en Latinoamérica. Como ventaja es un tipo de proceso no tóxico y como desventaja no es compatible con el material termosensible, es lento y prácticamente ya no se utiliza en el mercado. Como conclusión, en este módulo pudimos conocer la definición de esterilización, la clasificación de
Spaulding y los tipos de esterilizaciones existentes con sus ventajas y desventajas. Siempre es importante conocer el tipo de agente esterilizante al cual sometemos al dispositivo médico y reconocer el tipo de clasificación del dispositivo médico para poder someterlo a un agente esterilizante adecuado según las indicaciones del fabricante. Los dejo invitados a la próxima clase y a realizar las consultas en el foro. Muchas gracias.